final el Pacto Verde ha sido el que ha hecho la propia industria agroalimentaria consigo mismo, mejorando sus métodos de producción, haciéndose cada vez más eficientes. No veo que hayan aportado nada desde Bruselas, más allá de ponerles verdes a veces de rabia por la cantidad de regulaciones, muchas de ellas estúpidas, que tienen que cumplir si quieren seguir produciendo, claro. El zorro no respeta la naturaleza, esa moral. La noción de derecho es una noción humana. Si la gallina tiene derechos es porque se los hemos concedido nosotros. El activista animalista esencialmente es un tipo pesado que no tiene otra cosa que hacer, más que hacer lobby. Vive para eso. Pero es que esta gente se levanta por la mañana y se tiene que ir a trabajar y preocuparse. O se le han puesto enfermas las gallinas, no lo sé, pero tendrán infinidad de problemas. Tienen nada más que pagar impuestos. Para hacer lobby necesitas tener tiempo. Bueno, quiero empezar, ya que tienes una comunidad y que eres una persona, vamos a decir, interurbanita, vamos a decir, madrileño, urbanita. Y, perdón, del Atlético de Madrid, me lo ha chivado, perdona, Sí, del Atlético de Madrid. De familia. Claro. ¿Qué visión tienes tú de la ganadería y en concreto podría ser este sector, la avicultura de puesta? Bueno, de la ganadería tengo una buena visión porque creo que es necesaria si queremos seguir vivos. Es decir, normalmente se suele, con el tema de los agricultores y los ganaderos, se suele aborrecer el origen, pero enaltecer las consecuencias. Comentabas lo de los huevos. Siempre que nos gusta en España hablar de los platos típicos de cada región, y si es mejor el cocido que la paella, que la fabada asturiana. Y luego la realidad es que el plato nacional es el huevo frito. Eso es cierto, gusta prácticamente todo el mundo. Si hiciésemos una encuesta, que no sé si lo habrá hecho alguna vez el Instituto Nacional de Estadística, seguramente el plato, dentro de los principales platos favoritos, de los 10 principales platos favoritos de los españoles, figuraría el huevo frito. Entonces, para que haya huevos fritos a un precio razonable, es decir, que no sean un producto de lujo, que no sean como el caviar, tiene que haber una industria. Sin esa industria serían prohibitivos. Es como la carne de pollo. La carne de pollo antiguamente era de lujo, era una carne que nada más se comía en las bodas y en ocasiones muy especiales. La mayor parte de nuestros antepasados murieron sin probar la carne de pollo porque no podían adquirirla. Esa es la realidad. Gracias a los avances en ganadería, la eficiencia que se ganó en este sector, hoy la carne de pollo es tan abundante que cualquiera, da igual el país además, incluso los de renta baja pueden permitírsela. Pues lo mismo con los huevos. Es decir, yo soy consciente que esa magia de encontrarte un huevo en el supermercado a cualquier hora del día, todos los días de la semana, no es gratuita. No hay un mago, no viene Merlín por las noches y coloca los huevos en los estantes. Hay un trabajo previo, yo desconozco los detalles, me has estado explicando tú algunos y me he quedado sorprendido, como por ejemplo que hay tantos millones de gallinas, tocamos a una por español, es decir, tenemos una gallina solo para nosotros, para cada uno de nosotros, que se dedica todo el año a poner huevos para que nos lo friamos o comamos en tortilla o con la pasta. Bien, yo soy consciente de que detrás hay algo, es decir, hay una parte invisible. Ahora bien, una parte de los que viven en las ciudades no lo termina de ver así y sigue pensando en la gallinita de Teo, de los cómics, de los cuentos para niños. Y esa es la razón por la cual a veces no se les entiende a la gente que las produce, porque además nadie coloca una granja de gallinas ponedoras en el Paseo de la Castellana, ¿no? En la Diagonal, la pone en el medio rural. Y esa es la razón última, el desconocimiento, la brecha que se abrió en España, sobre todo a partir de la gran migración de los años 60 del campo a la ciudad. Entonces, de ahí vienen gran parte de los problemas que tienen ahora. ¿Consideras que hay, hay una desconexión, ¿no?, entre el mundo urbanita y el mundo rural? ¿Esta desconexión a qué se debe? Yo creo que más que desconexión lo que hay es una falsa conexión. Es decir, los que se dicen defensores del mundo rural, los que se dicen que no es lo mismo, no es equivalente a defensores del mundo rural, es gente que ve el mundo rural desde un punto de vista o vacacional o podríamos llamarlo mascotizado o disneyizado. Es decir, consideran que toda intromisión del ser humano en el mundo
natural, o lo que ellos entienden por mundo natural, es mala, es nociva y por lo tanto hay que eliminarla. Algo así como si los huevos apareciesen de la nada, o la chuleta de cerdo, o un filete que proviene de una ternera. Incluso me iría a la agricultura, como si el pan que comemos todos los días, ese trigo no hubiese que cultivarlo antes y hubiese que cultivarlo en grandes cantidades para poder alimentar a todo el mundo. Entonces, como los que se dicen defensores de la naturaleza son los que establecen la conexión es mala, es falsa, no es verdadera. No hay una conexión que explique qué es lo que se hace en uno de los sitios. Los que dicen ser representantes de ese mundo, esencialmente los ecologistas, lo que vienen a decir es que ese mundo está tomado por unos bárbaros que están violentando la naturaleza. Bueno, aquí tienes a empresarios, como decíamos, veterinarios, técnicos, que se dedican en general. Este sector, es un poquito, lo habíamos hablado un poquito antes de entrar en esta sesión, se dedican en cuerpo y alma en general a su profesión. Es gente que vive la avicultura de puesta, en este caso. Y muchos de los empresarios que están aquí han invertido su patrimonio, sus ahorros, pues son empresarios. Los veterinarios se crían las gallinas, como dicen ahora los que tienen los urbanistas que tienen la mascota, pues los veterinarios se crían a sus gallinas. La Unión Europea cada vez hace políticas más restrictivas, hay una hiperregulación y claro, todo esto, eso lo que hace a todas estas personas, estos profesionales que invierten en cuerpo y alma, se encuentran con un europeo, una comisión hiperreguladora, y que frena un poco el crecimiento, el desarrollo y la competitividad. ¿Hasta qué punto crees que Europa está pendiente de que la producción ganadera, la producción avícola en este caso, de huevos, tenga futuro? ¿O es que al final los empresarios se deben ir a África, Asia o América a producir? Bueno, al final los empresarios se terminarán yendo a África, Asia o América, evidentemente. Tú puedes operar una empresa, ya sea una granja de gallinas o de cualquier otro tipo, hasta cierto punto. Cuando la regulación te ha encarecido tanto la explotación del negocio que lo hace imposible, te tienes que marchar si quieres seguir con tu empresa. Un empresario es lo más parecido a un artista que podemos encontrar. Cualquiera que haya visto un empresario, que lo haya conocido, cualquiera que lo sea, lo sabe. El empresario vive para su empresa como el artista vive para su obra. Está obsesionado con ella. Cuando entramos en el taller de un pintor o en el de un escultor, vemos que vive obsesionado con su obra. Un empresario vive obsesionado con su empresa y así debe de ser. El empresario es un descubridor de oportunidades. El empresario es aquel que, donde no hay nada, construye algo y para eso necesitas estar obsesionado. Bien, esa obsesión no se quita porque haya unos burócratas en Bruselas, en Madrid o en cualquier otro sitio regulando y sobreregulando. Ese empresario, de un modo u otro, se terminará alargando, diciendo, bueno, si realmente no puedo producir aquí, pues puedo producir a 300 kilómetros de Córdoba, que es Marruecos. No tengo más que establecerme allí, tendré que incurrir en una serie de gastos y quien dice Marruecos dice Costa Rica o Guatemala. Es decir, que tampoco están más lejos, pero hablan nuestro mismo idioma. Y allí puedo seguir haciendo mi obra, que es la de, en este caso, tener una granja de gallinas ponedoras. Porque lo considero, puede parecer algo prosaico, pero para el que se dedica a eso es tan importante como para el escultor su escultura. Lo que hace la Unión Europea en todos los ámbitos, no solo en este, es regular hasta lo imposible. Por regla general, a poco que uno vaya a Estrasburgo y a Bruselas, uno lo que se encuentra es eurodiputados, no digamos ya con los comisarios, que son políticos profesionales de alto nivel, que por lo general sacados de antiguos ministerios en sus países de origen, que viven con una desconexión tan absoluta de la economía real que asombra. Una conversación con un político en Bruselas llama la atención por cómo vive de desconectado. No se entera muy bien de dónde sale la riqueza. Aunque se diga, qué sé yo, de derechas. No estamos hablando de la parte más a la izquierda del espectro. No desconocen cuáles son los rudimentos de la riqueza y piensan que si la Unión Europea es rica, o lo intuyen al menos, es porque sí, porque somos así de guapos y de listos y entonces nos ha tocado ser ricos en la lotería de la vida. No es verdad.
La Unión Europea es rica porque en el pasado se hicieron las cosas bien, porque en el pasado tuvo mucho dinamismo empresarial, tuvo mucha acumulación de capital y tuvo mucha inversión. Y eso permitió el bienestar actual. Es decir, al igual que los científicos cabalgan sobre hombros de gigantes, nuestras sociedades cabalgan sobre los hombros de otros gigantes. Los empresarios que nos precedieron, que hicieron, en concreto de la Unión Europea, uno de los lugares más prósperos del mundo. Esa prosperidad, igual que se gana, se puede perder. La prosperidad no es un bien dado. Y de esto creo que se están empezando a dar cuenta, lo están empezando a atisbar ahora, cuando ven como otras zonas del mundo les están pasando por todos los lados, concretamente Extremo Oriente. Cuando ven que esas regulaciones que impiden la producción, lo único que hacen es que la gente con talento cruce el Atlántico o cruce toda Eurasia y se instale en lugares como Singapur o se vayan a Extremo Oriente, a Japón, a Corea del Sur, etcétera, porque allí sí pueden hacer inversiones con certidumbre. En el caso de Europa, cuando han hecho una regulación mala, en lugar de darse por aludidos y asumir que efectivamente la regulación es mala y está, por ejemplo, poniendo los huevos por las nubes, en ningún momento se sienten aludidos. Todo lo más que hacen es culpar al que en este caso produce los huevos de que no los está produciendo como ellos creen que hay que producirlos. Pero por otro lado, la Unión Europea no deja de ser una confederación de democracias, sienten la presión de los votantes. Y esos votantes quieren comer huevos fritos. Y se ven obligados entonces a abrir las fronteras para que el huevo frito que no se produce en España, en Italia o en Bélgica se produzca en Marruecos o se produzca en Guatemala, qué sé yo. Entonces, por un lado tienen una voluntad hiperreguladora absoluta y por otro lado, sin darse cuenta por qué se ha hecho este estropicio y sin explicárselo muy bien, abren las fronteras, que yo soy un gran partidario de que se abran, para que los que están fuera compitan de manera ventajosa con los que están dentro. Es decir, han conseguido, por un lado, desindustrializar, industria en el sentido más amplio del término. Las gallinas ponedoras no dejan de ser una industria, además una industria muy sofisticada, según he podido ver. Y por el otro lado, hacer a los que quedan, que ya son hipereficientes, hacerles la competencia de manera que podríamos denominar desleal. Eso es a donde conducen las regulaciones, sin conseguir lo que en principio buscaban, que era, hacemos esto para mejorar el medio ambiente y mejorar la seguridad alimentaria. Bien, la seguridad alimentaria no se mejora cuando el precio de la comida sube. Todo lo contrario, la seguridad alimentaria empeora. Y la clave no está en si voy a comer esto que va a ser mejor o peor. La primera pregunta es, ¿voy a poderlo comer? ¿Voy a poder comprar este kilo de carne o no voy a poderlo comprar? En Europa se da por hecho de que siempre se va a poder comprar un kilo de carne o una docena de huevos. Bien, cuando se ha empobrecido lo suficiente una sociedad, ya no se puede comer. Ya la cuestión pasa a lo siguiente, ya no podemos, ya nos da igual cómo estén criados. Y luego, por otro lado, lo que están haciendo es un gran favor a los productores de fuera, a los que no les puede imponer la regulación más allá de un modo un tanto marginal para condicionar las importaciones. Yo, antes de seguir hablando de regulaciones, yo te he oído hablar alguna vez que hablas de que la civilización avanzó cuando se empezó a domesticar el animal, no cuando se cultivaba. Efectivamente. Explícame eso. Pero es que es tal cual. Si te fijas, siempre dicen, no, fue la agricultura lo que ocasiona las primeras ciudades neolíticas o los primeros asentamientos estables. Que, pues, no sé si habrás oído hablar de Catalhuyuk y todos estos que hay en el sur de Turquía, en la frontera con Siria. Bueno, ya sabemos que eran espacios que se ocupaban de vez en cuando, estos primeros agricultores. Ellos seleccionaron una serie de cultivos, entre ellos el trigo, la cebada, la avena, y sabían dónde ir a buscarlos, incluso los sembraban. Pero podían hacerlo en distintos sitios, no estaban establecidos los derechos de propiedad de la tierra, ni mucho menos, tampoco hacía falta porque había muy pocos seres humanos. Es en el momento en el que domestican el primer animal. No olvides que cuando decimos dinero o cuestión dineraria, decimos de cuestión pecuniaria. Pecus en latín significa eso mismo, ganado. Es decir, el ganado es el primer gran capital. Ese capital además está vivo.
necesita cierta estabilidad, necesita una zona de pastoreo. En el caso de que lo quieras criar en intensivo, necesitas unos establos donde poder alimentarlo, tenerlo, protegido para que no se lo coman las bestias, y les obliga a establecerse. Eso ya no permite asentamientos como los de Catalhuyuk, en los que aquellas comunidades humanas pasaban 2-3 meses al año para hacer una serie de conjuros religiosos, sino que ya se quedan a vivir allí. Y ese es el origen de la civilización, es cuando nace la política, cuando necesitas tener una serie de normas en común que todos respetemos. Así que fíjate si es importante, ganado más de lo que pensamos. También te he oído hablar alguna vez de cómo se concentra tanto alimento en tan poco espacio en un animal. Desarrollame eso, que yo creo que es una argumentación interesante. Esto es curioso que no lo utilicen, a mí me llama la atención. Pero no solo los que se dedican a las gallinas o a los pollos, también los de los cerdos o las terneras. Es decir, cuando les acusan de que su actividad es antiecológica, no se me ocurre actividad más ecológica y más favorable al medio ambiente que el ganado. En el mundo somos 8.000 millones de personas, que todos los días tenemos la mala costumbre de comer. Necesitamos una cantidad concreta de calorías cada uno de nosotros para mañana seguir vivos. Y así 8.000 millones de personas. Podríamos calcular cuántas calorías vamos a necesitar de hoy a la semana que viene los 8.000 millones de personas que estamos en el planeta. Esas calorías las podemos obtener de diversas fuentes. Podemos obtenerlas de la lechuga, podemos obtenerlas del tomate, de la alcachofa, podemos obtenerlas de las peras, podemos obtenerlas de la carne de cerdo, podemos obtenerlas de los huevos. Bien, mi pregunta es, ¿alguien conoce un artefacto que concentre tantos nutrientes en tan poco espacio como un huevo? En esto, podría tener 3 en la mano. 3, 4 incluso, a poco que tengas la mano un poco grande. O un filete de cerdo, la cantidad de nutrientes. ¿Alguien es consciente de la cantidad de nutrientes que transporta una vaca? Para igualarlo, llevémoslo a las hectáreas que nos haría falta cultivar. ¿Más ecológico que eso? Es decir, que alguien me explique dónde vamos a encontrar los nutrientes necesarios para mantenernos con vida si no es en los animales y en sus subproductos, como puede ser el huevo, como puede ser el queso o la leche. Que me lo expliquen. A mí, cuando tengo a uno de estos animalistas delante, se lo pregunto. Digo, explícamelo de dónde van a salir. Vamos a tener que talar todos los bosques del planeta para poder cultivar y aun con todas dudo que lleguemos a conseguirlo. Y además que somos omnívoros. Aparte de eso, aparte de cuestiones nutricionales, que lo necesitamos todo. Es decir, que necesitamos tanto comer fruta como verdura como carne, claro. Hablando del Pacto Verde, que es algo que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, claro, se presenta el Pacto Verde como un avance a nivel medioambiental y se prioriza muchos intereses por delante de la económica, la viabilidad económica. ¿No crees que y te hago la pregunta en afirmación y tú me corriges, ¿no crees que este Pacto Verde, tal como lo plantea Europa, no puede provocar lo contrario? O sea, que al final acabe con el colapso de la producción alimentaria en Europa y que al final lo que queremos es que seamos más sostenibles, al final comamos cosas de otros sitios que sean menos sostenibles precisamente. Bueno, el Pacto Verde es algo similar a lo que han hecho con los automóviles de combustión interna. Es muy similar. Es decir, estás poniendo tantas condicionantes, estás generando tal cantidad de incertidumbre que al final lo que terminas es comprándote un vehículo chino eléctrico. Pues con esto pasa lo mismo. Estás poniendo tantos problemas, estás generando tanta incertidumbre que lo que terminas es, lo decía antes, ayudando al agricultor o al ganadero turco o marroquí o tunecino. Está muy bien, y me parece muy bien que les vaya estupendamente y que puedan exportar, pero a tus ganaderos o a tus fabricantes de automóviles los estás perjudicando abiertamente. De hecho, el hecho mismo de que lo hayan llamado verde, ¿en qué es verde? ¿Qué es verde? A mí no se me ocurre mayor reverdecimiento de Europa que el producido a lo largo de los últimos 60 años, cuando solo España ha ganado 1/3 de superficie arbórea. En el momento en el que dejamos de quemar los bosques para calentarnos y empezamos a quemar gas natural.
En el momento en el que dejamos de tener grandes explotaciones de tierras marginales en las que la productividad por hectárea era minúscula, en el momento en el que la ganadería se industrializó y se modernizó. Estaba ahora mismo, antes de entrar aquí, escuchándoos cómo dialogabais sobre unos temas que para mí era chino mandarín, el tema que tratabais antes. Era a este nivel de sofisticación se ha llegado. Gracias a eso se puede producir mucho en poco espacio. Y tenemos hoy, en España, pero también en el resto de Europa, más espacio verde que nunca. Es decir, al final el Pacto Verde ha sido el que ha hecho la propia industria agroalimentaria consigo mismo, mejorando sus métodos de producción, haciéndose cada vez más eficientes. Y que no veo que hayan aportado nada desde Bruselas, nada verde, más allá de ponerles verdes a veces de rabia, por la cantidad de regulaciones, muchas de ellas estúpidas, que tienen que cumplir si quieren seguir produciendo, claro. Bueno, de hecho, en Europa y en España somos altamente eficientes respecto a otros muchos países de alrededor, que muchas veces, incluso trabajando en desventaja, podemos ser incluso más competitivos que otros países precisamente por nuestra eficiencia en Europa, cómo trabajamos aquí, cómo se desarrollan las producciones en España y en Europa. Claro, pero porque no queda más remedio. La energía aquí es cara, te obliga a ser eficiente. La mano de obra es cara, te obliga a tenerla muy bien cualificada y no pasarte nunca con las plantillas. Y además la que tienes, la mano de obra a la que puedes acceder es pues ingenieros, gente de alto nivel que no son braceros, vamos, en una palabra, que no los puedes tener contratados por 4 perras y que además les vas a exigir trabajo muy cualificado. Bien, eso te obliga a ser eficiente. Es decir, caray, ¿dónde se utiliza el agua con mayor eficiencia? En Murcia y en Almería. ¿Por qué? Porque no la tienen. Aquí nuestras carencias propias hemos hecho de la necesidad virtud, nunca mejor dicho. Te paso un tema ideológico que también lo hemos conversado previamente, tú y yo, y que me gustaría enfocarlo aquí. Es decir, antiguamente, o sea, esto viene del marxismo. El marxismo, ¿qué hacía? Ponía a los proletarios por un lado, los empresarios por el otro. Eran el bueno contra el malo. Después eso fue cambiando. Como esto ya no es una discusión de ahora, pues se ha ido buscando, a nivel ideológico, se han ido buscando contraposiciones. Y ahora a nivel ideológico, bueno, el feminismo, el machismo, ¿no? Que si inmigrante o no inmigrante, que si se han ido buscando estos extremos, ¿no? Que no tienen sentido hoy en día, pero a nivel de agricultura hay partidos políticos que han tomado la ganadería como algo ideológico y otros que lo han abandonado. ¿Por qué al final se utiliza nuestro sector de manera tan ideológica cuando es transversal? A ver, más que marxista sería hegeliano. No olvides que lo que hace Marx realmente es reinterpretar a Hegel. Lo que adoptan es posturas dialécticas para todo. Crean identidades y se adueñan de una de ellas. La dialéctica de Hegel era amo-esclavo, que Marx la reconvierte en opresor-oprimido. Concreto, la teoría marxista era los opresores era la burguesía y los oprimidos eran los proletarios. Bien, esto se reelabora ya en el siglo XX y se reelabora en clave identitaria. Se crean identidades oprimidas e identidades opresoras. En el caso de las feministas radicales, pues trabajan lo de el heteropatriarcado, un sistema en el que los hombres dominan y oprimen a las mujeres. En el caso de los indigenistas, pues son las potencias europeas las que dominan y oprimen a las poblaciones, a los pueblos originarios que llaman. Y en el caso del medio ambiente, lo que establecen es que es el ser humano el opresor del medio ambiente, como si el medio ambiente fuese un sujeto, del opresor del planeta Tierra. Claro, ¿quién es el que, digamos, se nutre del ambiente? Hay una serie de industrias, la de la alimentación, la de la energía. Necesitas modificar el paisaje. Necesitas, si quieres producir pan, necesitas cultivar trigo. Y para cultivar trigo tienes que, en fin, arar la tierra, bueno, despejarla en el caso de que sea necesario. Para criar cerdos o gallinas necesitas ocupar un espacio. Y ahí entra otro identitarismo, que este es el que utilizan esa variante de ecologistas conocidos como animalistas, que es los seres humanos somos malos por naturaleza, somos opresores
y los animales son los oprimidos. Los animales, digamos, son los proletarios de lo que hablaba Marx, y los seres humanos somos los burgueses. ¿Esto qué significa? Que hay que liberarlos. ¿Quién es el que está utilizando a los animales para darnos de comer? Caray, los ganaderos. Es la industria que se encarga de procesar ese alimento, de criarlo y de suministrarlo en el mercado. De ahí viene todo. Ese es el origen de todo. Me comentabas que algunos animalistas les ponen nombres a las gallinas, que se llamaba Manuela, ¿no? Me decías. Manuela. Bueno, pues junto a Manuela deberían haber presentado a Pepito el zorro y a ver si el zorro respeta los derechos animales que tiene Manuela, ¿no? El zorro no respeta la naturaleza, es amoral. Es decir, la noción de derecho es una noción humana. Si la gallina tiene derechos es porque se los hemos concedido nosotros. Porque, en fin, nuestra especie es empática, cosa que no es la especie de los zorros ni la de los lobos. No tienen empatía ninguna. Nosotros sí tenemos empatía por el otro. Es decir, podemos imaginarnos si está sufriendo o no. De que procuremos tener a la gallina o al cerdo en las mejores condiciones posibles por empatía y también por egoísmo, para que produzca mejor material. Es decir, produzca mejor carne en este caso. Bien, esto súmaselo a esa visión urbanita con la que hemos empezado, esa disneyización, esa mascotización de los animales sin distinguir los distintos tipos de animales que hay, la mascota, el animal de trabajo, el animal de explotación que lo utilizamos para comer y el animal salvaje. Entonces, tienden a ver todo o como animales salvajes o como mascotas, eliminando de entre medias las otras dos categorías que son con las que nos alimentamos. De hecho, plantéate una cosa. Los linces comen conejos. El lince es un animal fabuloso, pero casi vive de dieta de conejos. Por suerte en España hay muchos. ¿Tú crees que si el lince fuese lo suficientemente listo, tan listo como nuestra especie, no pondría sus granjas de conejos para tener un suministro continuo? Claro. Lo que pasa es que no llega hasta ahí el lince, por muy listo que sea. Pero no llega hasta ahí si no lo haría. Bien, nuestra especie ha alcanzado ese nivel de desarrollo. Vamos a tener un suministro continuo de este alimento, de esta proteína. Si los linces pudiesen hacerlo, por supuesto que lo harían. No tendría ya que salir a cazar. Es que incluso hemos llegado a un punto ideológico tan extremo que hasta hacemos alimento para perros que son carnívoros, que son veganos. Alimento para perros vegano. Y el perro es carnívoro. Ni es omnívoro ni vegetariano, es carnívoro. Hemos llegado a ese extremo. Sí, porque es una evolución del lobo, claro. Sí. ¿Cómo nos podemos quitar en nuestro sector la imagen de villano? Es que yo creo que, de nuevo, volvemos al principio. Esos mismos que tienen mascotizados a los animales son los mismos que por la noche se hacen un huevo frito. Esa es la realidad, te lo he comentado. Yo vivo en un barrio de Madrid que es donde nació Podemos. Y es muy común que les veas algunos con camisetas, con lemas animalistas y luego se están comiendo una sartén de esa de huevos revueltos con tocino y esas cosas. Dices, bueno, aquí estamos. Ese huevo, ¿qué piensas? ¿Que una gallinita lo ha puesto para ti? ¿La gallinita de Teo te lo ha puesto para ti? No, eso viene de una industria concreta y por eso has podido comerte 3 huevos hoy. Porque son muy baratos. Si realmente hubiese una gallina para ponerte un huevecito y la acariciases un poco, te comerías un huevo al año y pagando una fortuna por él. Es decir, que es más pose que otra cosa. No es que tenga mala imagen, tiene mala imagen porque por un lado es empresa, y no olvides que esta gente suele estar posicionada hacia la izquierda y por lo tanto desconfían del empresario, y tiene mala imagen porque es fácil apelar a la emoción de la gente, sacar a la pobre gallina, sacar al pobre cerdo metido en su cubículo. Y previamente le han humanizado. Dicho, no, bueno, es que este cerdito no habéis visto que en los dibujos habla y tiene sentimientos. Sí, no, hay páginas web de estos grupos que tienen las fotos de las vacas, las gallinas con sus nombres y su historia, y explican su historia de la vaca, de la gallina, del conejo. Es increíble, ¿eh? Sí, desconociendo además que la vaca y la gallina son productos 100% del ser humano, que en el mundo natural no serían así, serían de otra manera distinta. Y además esta gente, estos grupos hacen mucho lobby en Bruselas. Son capaces de hacer lobby y modificar incluso muchas leyes europeas. Entonces, nuestro sector, ¿entiendes que no hace lobby o no lo hace adecuadamente? Es que están trabajando. Es que esta gente tiene que trabajar.
El activista animalista esencialmente es un tipo pesado que no tiene otra cosa que hacer, más que hacer lobby. Vive para eso. Pero es que esta gente se levanta por la mañana y se tiene que ir a trabajar y preocuparse y qué sé yo, pues se le ha estropeado una máquina y tiene que arreglarla. O se le han puesto enfermas las gallinas, no lo sé, pero tendrán infinidad de problemas. Tienen además que pagar impuestos. Y si no va bien la explotación, pues se las ven y se las desean para pagar al personal. Es decir, para hacer lobby necesitas tener tiempo. Sí, lo suyo sería que como patronal, de manera colectiva, sí deberían presionar y tratarlo de hacer ver. ¿Queréis seguir comiendo huevos fritos? Apelar ahí, porque sabemos que os gustan. Y queréis seguir comiéndolos a un precio razonable, es decir, que no cuesten los huevos fritos como el caviar. Y que vayan directamente al producto final y apelen directamente a eso y que se dejen de vainas con las gallinas. No. Al final esta gente produce huevos. ¿No consideras que igual tenemos, sobre todo los urbanitas, los que viven en el barrio como el tuyo, que están acostumbrados cuando iban al campo, tienen la imagen de la abuela con las 4 gallinas, que tiene esta imagen idealizada? Pero es que yo creo que ya ni eso. Quizá alguno sí, que haya ido al pueblito, el pueblo al que venían sus abuelos y haya visto 3 gallinas. Pues es posible, pero es que, en fin, es una España que desapareció hace mucho tiempo. Es que cuesta hoy verlo, más allá de algunos lugares, pues tipo Galicia, que tiene, pues a lo mejor los agricultores tienen unas pocas gallinas, pero eso no es muy común, no es una cosa muy común. En fin, si hoy cualquier persona quiere, por puro gusto, comprarse unos pollos y tenerlos en su casa de campo, tiene que cumplir una regulación que también es draconiana. Evidentemente. Bueno, yo tengo que decir que tengo un vecino que se puso unas gallinas en su jardín y vino el ayuntamiento y le dijo que no podía tener gallinas. Sí. Y le dijo que le permitía tener 2 gallinas como animal de compañía. Entonces, 2 por persona, por adulto, como animal de compañía. No voy a tener más, eso. El Alberto Garín, que colabora conmigo, él vive en un pueblito de Segovia, y me contaba que había tenido la idea, en su pueblo, es un pueblo de 90 habitantes, de comprarse una vaca, que tampoco era muy cara. Y lo dejó por imposible cuando hizo la consulta con la Junta de Castilla y León y vio la cantidad de papeleo y burocracia que tenía una vaca por el puro gusto de tener su propia leche. Es decir, esa imagen de la abuelita con las gallinas o con la vaca ya no se puede, ya no es viable, precisamente por la regulación que ellos mismos han empujado. En uno de los, vamos a decir, de los temas pendientes que tiene nuestro sector, especialmente la comunicación de cara a la sociedad, al mundo urbanita y al mundo en general, ¿no? No a nivel interno, no la comunicación a nivel interno de nuestro sector, sino para salir fuera de nuestro sector e ir a una persona de lavapiés y decirle, mira, nosotros trabajamos así. La comunicación nos ha sido siempre algo complicado. Además, tengo que decirte que ha dado hasta miedo. Muchas veces nos da miedo comunicar, porque a ver qué van a decir, a ver si que tenemos miedo de que nos devuelva, ¿no? En la comunicación se nos vuelve negativa. Y además hay aunque no es periodista de formación, es periodista de oficio, sí. hay una teoría que cuando lo oí me gustó mucho, que se llama la espiral del silencio. Es decir, una espiral que se alimenta a sí misma. Sí, que cuanto más al centro estás, vas más en favor de la corriente, y cuanto más alejado del centro estás cerca. Entonces esa espiral va más lenta y te va echando fuera. Y al final todo se vuelve como una sola corriente, ¿no? Esto no puede estar pasando en nuestro sector. Bueno, yo creo que las malas ideas se tienen que combatir. Es decir, si aquello de Edmund Burke, ¿no? Si los hombres buenos no hacen nada, al final los malos terminarán imponiéndose. Si ves que hay una mala idea circulando, debes combatirla. Si esa mala idea te afecta directamente, combatirla con más razón todavía, con más ahínco. Quizá, no lo sé, los ganaderos en España, los agricultores también, los que producen energía les pasa lo mismo, porque todos queremos tener la luz encendida, pero en cambio muchos aborrecen la razón por la cual la luz está encendida, y es que hay una central de gas natural quemando gas en este momento. Simplemente, si no, no estaría la luz encendida, es así. O una central nuclear en Extremadura que está pues funcionando en secuencia principal, y si no, no tendríamos la luz encendida. Digamos que adoramos, nos pasa con esto como con la inflación. Es decir, adoramos ciertas cosas de la inflación, pero en cambio otras no nos gustan tanto.
No, la inflación nos permite que nos suban el sueldo, pero por otro lado la cesta de la compra te cuesta más. Pues con esto igual. Nos encanta que nos regalen los oídos con unas cosas, pero en cambio con la otra no. Si se apuesta, si se va por el producto final, ¿queréis esto? Pues esto hay que producirlo. No hay más. ¿Queréis tener un kilovatio? El kilovatio hay que generarlo. ¿Queréis tener huevos fritos? Hay que producirlos antes. Bueno, ya, pero hay que... Vale, si cuanto más nos reguléis, más caros serán. Y más difícil será acceder a ellos. Lo mismo que con la luz, vamos. Ahora hay unos temas que yo creo que también, bueno, no te afectan a ti directamente, pero es una situación en comunicación, hablamos de comunicación. Ahora ha salido una nueva ley europea. Yo no sé si en nuestro sector estamos dedicados a producir huevos. No estamos a ver lo que dicen las leyes europeas sobre comunicación. Ahora ha salido una ley europea que lo que está haciendo es intentar luchar contra la posible difusión de noticias, fake news o noticias que no son correctas, y sobre todo lo hacen por la vía de que terceros países no influyan en elecciones, que pasó en Estados Unidos, sí, o que Rusia influye en las elecciones de Estados Unidos, como se dice. Entonces, esa ley se ha aprobado para eso, para evitar este tipo de actuaciones de terceros países. Pero, claro, el gobierno español lo tiene que transponer. Y claro, aquí lo ha cambiado todo. O sea, por el objetivo principal yo creo que se ha transformado en otra cosa. Y claro, se está transformando en algo que es para subvencionar vía publicidad institucional. Correcto. Los medios que son sí, de mi corriente, vamos a decir. Más o menos, los que no me critican, sí. Y los que son independientes, porque tú eres independiente, claro. Totalmente, sí. Tienes la ventaja de que no... Por decir, la ventaja, no sé si es desventaja o ventaja, que no tienes publicidad institucional. Ni la tengo ni la acepto. Entonces, no me hace falta. Claro, y esto lo que entiendo yo, que esta ley lo que intenta es precisamente perjudicar a personas como tú, que tienes este tipo de... No, a mí no me perjudica porque yo nunca he tenido publicidad institucional y aunque me hubiese llegado no la aceptaría. Pero si a otros, claro, que les perjudica. De cualquier manera, la publicidad institucional no debería existir. Si el gobierno quiere decirnos algo, pues que le sobran los micrófonos y las cámaras de televisión para decirlo. Hasta nos puede mandar las notas por mensaje de texto. Pero bueno, lo que han hecho en Bruselas con esto es curioso porque... A ver, una noticia falsa no se puede prohibir. Si yo digo publico mañana que el cielo es verde, todo lo más que van a pensar de mí es que estoy loco, que he perdido el juicio. Pero no me pueden, o que he tenido un contacto con los extraterrestres, o que he venido en bicicleta desde Córdoba por un carril bici que atraviesa unos sembrados. Pues me he encontrado con un dragón volador y mañana lo publico. Pues vale, bien, este hombre ha perdido la cabeza. Pero eso no lo puedes prohibir. ¿Qué es exactamente una noticia falsa? ¿La noticia falsa o la calumnia? La calumnia ya está tipificada. Está tipificada en el Código Penal. Es decir, imputar un delito a alguien que no ha cometido o injuriarle sí está tipificado. El resto, pues bueno, lo suyo es que haya pluralidad de medios, que uno tenga donde elegir, que pueda escoger periódico, cadena de televisión, emisora de radio, que esté abierto la red, que no haya muros como el caso de China. Bueno, y si lo que quieres es meterte en una cámara de eco, pues allá tú. Pero vamos, todo está pensado efectivamente para eso, para alimentar a los propios, ya está. Sí. Bueno, hay partidos políticos, Vox y Podemos, precisamente han salido de ahí, no han sido de los medios tradicionales, han utilizado otros medios, vía redes sociales, para conseguir ese posicionamiento y después han utilizado los medios. Bueno, Vox y Podemos se nutren mucho de la red. El Podemos es un partido que nace claramente en la red, es un partido que nace en 2014, bueno, nacieron a la vez, Vox y Podemos. Creo que con un par de meses de diferencia, una cosa así. Bueno, ni eso. Podemos nació en enero y creo que... Sí, en marzo creo que nació Vox. Bueno, y nacen ya en nuestro tiempo. Entonces ya apuestan directamente por la red, por los nuevos medios... De hecho, tienen una relación tormentosa ambos con los medios convencionales, que pertenecen para ellos a otro mundo. Pero bueno, el caso, ambos han conseguido meterse, primero Podemos y luego Vox, en las Cortes con un montón de diputados, así que les ha funcionado. Los medios ya no son tan importantes como lo fueron. Entonces ahora te voy a acabar con una pregunta ya. Si ahora el sector te dice, asesórame en cómo debería comunicarme yo con la población urbanita o con la sociedad en general, ¿qué recomendaciones claves le darías?
Bueno, yo no soy asesor, sería demasiado, muy osado por mi parte. Pero vamos, si si yo me pusiese en su lugar, si yo produjese huevos, lo que trataría de hacer ver es eso. Si queréis comer esto, me tenéis que dejar producirlo. Nada más. No hay mucho más. ¿Queréis huevos? Los huevos hay que producirlos primero. Y producirlos baratos. Si me metéis tantas regulaciones, tened en cuenta que la regulación tiene consecuencias, que no hay nada gratis. Eso lo decía Milton Friedman, nada hay parecido a una comida gratis. Es decir, que cuanto más problemas me pongáis, más caro será el producto final. ¿Estáis dispuestos a pagar por una docena de huevos, qué sé yo, 50, 80 euros o no? Vosotros veréis, en vuestra conciencia queda. Y transmitir eso a la sociedad, de lo importante que es que la industria funcione para poder alimentarnos a todos, lo que he dicho antes de las calorías. Ten en cuenta que además producen un producto completamente natural y acabado. De los pocos productos acabados que nos da la naturaleza, un huevo. Sabes que hay gente que se los come hasta crudos. Sí, se los come crudos, tal como pues es casi como una fruta, ¿no? Que la puedes coger del árbol y metértela en la boca. Pues otro tipo de... Nadie puede tomar una espiga de trigo y comérsela, pero con el huevo sí se da. Bien, un producto que ya está terminado a un precio tan barato y que es tan abundante y que además gusta tanto, no sé, yo le diría, si yo fuese productor de huevos, lo trataría de hacer ver así. ¿Utilizarías redes sociales? ¿Qué medios utilizarías para promocionar esto? Bueno, y se llega a la gente a través de Internet, claro. ¿Quién ve la tele? ¿Queda alguien que ve la tele? Sí. Es que esa es la pregunta. Sí. Porque la gente ve un poco la tele, si no llegas a través de Internet directamente no llegas. Sí, claro. Bueno, de hecho están muchos periódicos y algunas televisiones viven de la subvención, bueno, casi todos viven de la subvención institucional. Viven de publicidad institucional, sí. Si se acaba eso, se acaba el negocio. Se acaba el negocio, efectivamente. Bueno, ya no hay el periodismo de antes, ¿no? ¿El periodismo como solía ser? No, eso ya ha desaparecido. Gracias a Dios. Porque ahora es mucho más rica la oferta. Cuando yo era un estudiante universitario en los años 90, pues que había 5 periódicos, 4 cadenas de radio y 4 cadenas de televisión. Y hoy fíjate todo lo que tenemos. Nosotros tenemos periodistas en la empresa, tenemos veterinarios, tenemos periodistas. Y lo que me dicen los periodistas es que cuando iba a la universidad de periodismo les decían los profesores que iban a cambiar el mundo, que iban a hacer un periodismo de investigación, Bueno, eso es mentira. Aparte que no es así. Un periodista no está para cambiar el mundo. El periodista está para contar lo que sucede en el mundo y para explicar en todo caso qué es lo que sucede en el mundo, pero no para cambiarlo. Para hacer lo que debería hacer, una crónica. Una crónica, un análisis, un reportaje, una noticia, un Mondadironda, un teletipo, pero esa es la función, no tiene más. ¿Qué es lo que haces tú, una crónica? Yo hago un análisis diario sobre un tema. Sí, bueno, diario, cada día, 1 hora. ¿Estás ahí? Cada día sí, claro. Bueno, meto luego a los oyentes que me plantean sus temas y también los tratamos, pero el tema principal suele ser de temas económicos, internacionales, porque, a ver, España da para lo que da, no da para mucho. Si quieres tratar todos los días un tema en profundidad, pues... Hoy, por ejemplo, pues hablaba de los BRICS y otros días, ayer hablaba de los ferrocarriles en España, pero otros días de las elecciones en Estados Unidos, de la guerra de Gaza, en fin, temas sobran. Bueno, tú hiciste una crónica tuya sobre los aranceles de China y el cerdo, que fue muy interesante. Recomiendo escucharla porque es un análisis bastante exhaustivo y claro de la situación de los aranceles. Es que el comercio me interesa, el comercio siempre me interesó. Y ya sabes lo que tenemos ahora con los chinos, ¿no? Sí. La pelea que hay desde hace unos años. Sí. Bueno, lo suyo es estudiárselo, claro. Bueno, pues hasta aquí he llegado contigo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Un placer. Gracias a vosotros.